Hola a todos, bienvenidos a este último video del tutorial de estructuras con Robot y Revit, ¿no? Bueno, en el video anterior habíamos terminado en realidad de hacer todas las combinaciones y hemos hecho el cálculo, ¿no? Y no hemos tenido ningún error. Entonces lo que nos falta a nosotros es prácticamente hacer el diseño a partir de esos cálculos, el diseño estructural. Y aparte, el análisis de esta combinación que hemos hecho, ¿no? O de este ingreso de datos, ¿no? Es muy importante verificar eso para nosotros comenzar a hacer el diseño, ¿no? Si este cálculo o los datos, si no se han ingresado adecuadamente, bueno, los cálculos vamos a tener problemas, ¿no? Para eso, por ejemplo, nosotros nos vamos acá hay una herramienta, acá en resultados, hay diagrama para edificios, ¿no? Dentro del diagrama de edificios nos sale esta gráfica, ¿no? Esta gráfica. Nosotros, por ejemplo, podemos analizar los esfuerzos, ¿no? Tanto en el eje X y en el eje Y. Vamos a aplicar, por ejemplo, uh, para X y activamos la anotación, ¿no? Y así podemos ver, ¿no? Este es, por ejemplo, para la combinación estática. Este es para el sismo dinámico, ¿no? Entonces son valores diferentes. Entonces, estos datos nosotros tenemos que analizarnos si están adecuadamente diseñadas o no. Y aparte hay otros gráficos, otros análisis que se puede hacer, por ejemplo, aquí, ¿no? Pero solamente es una muestra, ¿no? No vamos a entrar tanto en detalle esto, ¿no? Robot te da N gráficos, ¿no? N, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, gráfico de momentos. Por ejemplo, puedes ver las deformaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Podemos ver en esta parte de parámetros, por ejemplo. Fichas distribuidas, rayadas, ok. Esto también. Este tipo de gráficos, ¿no? Vamos a poner extremos globales. Aplicamos. Robot te da bastante información, ¿no? Y entonces nosotros no vamos a entrar a este detalle porque no es un análisis que estamos haciendo esto, ¿no? Mientras esto cerramos, ¿no? Vamos de nuevo a nuestro modelo, a geometría. Estamos en geometría y vamos a analizar este resultado para nosotros ya hacer el diseño, ¿no? El diseño estructural. Para eso, acá tenemos un Excel en realidad ya un extracto de la norma. Esta es una plantilla que, bueno, es libre, que pueden usarlo ahí por internet, si no también se los paso. Lo que hay que verificar es, por ejemplo, verificar el cortante basal en el eje X o en la dirección X del análisis estático. Lo mismo hay que hacer en el análisis dinámico, ¿no? Hay que hacer esa comparación y ya esto de acuerdo a norma nos va a decir si cumple o no cumple, ¿no? Hay un porcentaje, ¿no? A nuestro cortante basal requerido es inferior a, por ejemplo, superior al 80%, ¿no? Entonces, ese valor nos va a decir que sí cumple o no cumple, ¿no? Para eso, acá algo rápido nomás porque, mira, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos combinación en estado X, por ejemplo, tendríamos aquí, estático en X, tenemos una serie de valores, y tenemos que combinar con el mayor
valor de la combinación o del sismo dinámico, ¿no? Eso hacemos para X, lo mismo hacemos para Y, ¿no? Aplicamos, este es en Y, lo mismo haríamos con la combinación estática en Y, ¿no? Para eso yo ya tengo acá un resumen para no perder tanto tiempo. Aquí, ¿no? Ya se tiene. Entonces, ¿qué es lo que he hecho en realidad? Esta habitación solamente tiene 3 niveles, ¿no? Y el último es una mansarda, ¿no? Entonces, lo que he analizado solamente son los 3 niveles, ¿no? He comparado, por ejemplo, el análisis estático y dinámico, ¿no? He ingresado, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer por acá estos valores, ¿no? Hay que registrar por cada nivel, ¿no? Y entonces, el resultado que hace la comparación con esto, el resultado es superior al 80%, ¿no? Quiere decir que este cumple, ¿no? Automáticamente, ¿no? Lo mismo hay que hacer, por ejemplo, para el análisis en la dirección Y, ¿no? Hacemos la misma comparación también, ¿no? Hacemos la misma comparación, también cumple, ¿no? Cumple con la norma, ¿no? Este es, por ejemplo, verificación de los desplazamientos. Para la verificación de desplazamientos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en realidad? Para hacer la verificación de los desplazamientos, nosotros hay que verificar todos los desplazamientos por ejemplo, acá venimos en la sección tablas y aquí hay plantas, ¿no? Aplicamos. Acá tenemos, por ejemplo, acá venimos a desplazamiento y esto lo podemos filtrar en realidad, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesan nuestras combinaciones, ¿no? Seleccionamos todas nuestras combinaciones. Ok. Todas estas combinaciones que tenemos nosotros tenemos que pegarlo. Pegamos a nuestra hoja Excel, ¿no? Aquí, ¿no? Prácticamente se pone acá, ¿no? Entonces tenemos desplazamiento en X y desplazamiento en 1. Este ya es un extracto, un resumen de la norma. Entonces lo que hace es, por ejemplo, calcular el máximo del desplazamiento de este punto, tanto en el desplazamiento en Y y en X, ¿no? Ya de acuerdo a norma, nosotros ya tenemos, por ejemplo, acá la multiplicación entre si nuestra estructura es regular o no, ¿no? Y debería cumplir, pues, que esto tiene que ser, por ejemplo, inferior a este valor de 0.7, ¿no? Entonces, si es inferior, cumple, ¿no? Entonces, nuestro valor, por ejemplo, que está aquí, cumple, ¿no? Cumple. Lo mismo hay que verificar, por ejemplo, la verificación, verificar las masas participantes, ¿no? Por ejemplo, para las masas participantes hay que utilizar, por ejemplo, el análisis modal, ¿no? Lo mismo iríamos a esta parte, a plantas, por ejemplo, a tabla, y luego, en vez de plantas, vamos, por ejemplo, aquí una herramienta que se llama, esperamos, tensiones, reacciones, acá, modos propios, ¿no? Aplicamos y tenemos otra tabla, ¿no? Tenemos acá los modos propios, ¿no? No se ha seleccionado, ok. Resultados, diagrama para edificios, esto hay que quitarlo, aplicar, cerrar, tabla, modos propios. No me está permitiendo.
no me permite usar la tabla. Ok, esperamos acá. Aquí sí me permite. De nuevo, entonces usamos la tabla. Vamos a este ambiente. Ok, es esta tabla, ¿no? Entonces, ya que tenemos ese resultado de esa tabla, lo mismo hay que hacer acá, ¿no? Y hay que copiarlo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 12 modos o por cada nivel que habíamos aplicado 3 modos. Entonces, aquí lo mismo hay que hacer, ¿no? Verificamos las masas participantes tanto para X o para Y, ¿no? Lo mismo se tiene que aplicar, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, superior al 90%, ¿no? ¿Qué es lo que hace aquí? De todas las masas participantes de nuestros modos, de los 12 modos que tenemos, lo que hace es, por ejemplo, filtrar o agarrar el máximo, ¿no? Ese máximo, tanto para X, para Y, está comparando, ¿no? Si este compara y es superior al 90% que nos pide la norma, hay que revisar esto, la norma cumple, ¿no? Entonces, una vez que ya cumple con este análisis, nosotros ya podemos entrar, por ejemplo, a realizar el cálculo o el diseño de nuestras estructuras, ¿no? Por ejemplo, nosotros esto lo vamos a quitar porque nos está dando fastidio. Resultados, diagrama. Quitamos, aplicar, aceptar. Ok. Una vez que ya hemos verificado que cumple con los requerimientos mínimos para el diseño, nosotros, por ejemplo, esto filtramos, por ejemplo, que número es el 4, ¿no? Filtramos. Con esto aquí hay una herramienta que se llama editar subestrato en una nueva capa, ¿no? Lo que hace es seleccionamos y nos lleva a un espacio de trabajo independiente, ¿no? Así podemos trabajarlo de manera libre, ¿no? Entonces, una vez que tengamos acá, vamos a comenzar, por ejemplo, con el diseño de una zapata, ¿no? Seleccionamos primero nuestra zapata, así el nodo de la zapata. Luego hay varias formas para ir al espacio de diseño, ¿no? Por ejemplo, podemos ir con esta parte que dice, por ejemplo, refuerzo proporcionado por elementos de... Si no, podemos ingresar por acá, dimensionamiento, ¿no? En RC. Vamos por acá. Cualquiera de las partes es lo mismo, ¿no? Para eso, vamos en los casos simples, lo desactivamos. Nosotros vamos a usar, por ejemplo, nuestras combinaciones, ¿no? Pero no todos, ¿no? Vamos a usar nuestras combinaciones a partir de la tercera combinación, ¿no? De nuestra carga viva y carga muerta, ¿no? Aplicamos. Entonces esta es la cimentación 5, ¿no? Por ejemplo, para esta cimentación, nuestras vigas, por ejemplo, nuestra zapata tiene esta dimensión, ¿no? 1.20 por 1.80 y 0.45. 0.45. Esto hay que mantenerlo fijo y de acuerdo a eso ya el software nos hace un cálculo, ¿no? Estos son 40, sí, hay que mantenerlo. 0.4, 0.4, sí, libre. Sí, es esto. Luego comenzamos a hacer acá opciones de cálculo. En opciones de cálculo, por ejemplo, yo voy a usar esta configuración. Ustedes pueden configurar, pero por ejemplo, acá en general podemos hacer algunas configuraciones. Esta configuración hay que hacer, ¿no? En realidad depende, ¿no? Depende de qué tipo de edificio se tenga, ¿no? Por ejemplo, en material buscamos el material americano porque estamos usando, por ejemplo, la norma americana, la ACI 31814, el concreto. Longitudinal, por ejemplo, acá escogemos clase grado 60 y
en la barra curvada de número 5, ¿no? Para transversal seleccionamos, yo por ejemplo he seleccionado todo porque el software te va a dar, por ejemplo, alternativas, ¿no? Armado adicional, ponemos el número 5 también, aceptamos. Lo mismo hay que hacer para disposición de la armadura. Por ejemplo, yo voy a usar ya mi configuración personal, se puede configurar y comenzar a usar, ¿no? Separación entre barras, por ejemplo, igual o mayor a 10 centímetros. Máximo a 45, ¿no? Esta es la configuración que, por ejemplo, yo estoy poniendo, ¿no? El diámetro igual. Separación mínima y máxima entre las barras, también 10 centímetros. Hay que tildarlo para que esto sea fija, ¿no? Esta configuración en realidad podemos dejarlo tal cual. Formas. Y aquí hay otras configuraciones que debe tener, ¿no? Entonces aplicamos, ¿no? Aplicamos. Una vez que ya hemos hecho la configuración, nosotros, por ejemplo, podemos hacer un cálculo, ¿no? Hacemos un cálculo. Esperamos, por ejemplo, cimentación de armaduras. Por ejemplo, esta es una cimentación así por defecto que le hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces podemos modificar, ¿no? Por ejemplo, lo hemos hecho así, ¿no? Por ejemplo, acá ya tengo ya una cimentación en el 4 que podemos revisar en realidad. Por ejemplo, este detalle. Por ejemplo, tenemos de espesor diámetro de barra número 5 y podemos tener mayor detalle acá, ¿no? Sí. Y esto acá hay una nota de cálculo, ¿no? Que sea qué normativas se ha usado, y aquí hay toda una nota de cálculo con normativas y las combinaciones que hemos usado para este cálculo, ¿no? Una vez que nosotros tenemos ya dimensionado y calculado adecuadamente, nosotros podemos llevarlo, por ejemplo, a un plano, ¿no? Por ejemplo, podemos llevarlo a un plano, esta información, ¿no? Tenemos así. Así. Si nosotros vamos a este espacio plano de ejecución, el software automáticamente ya nos da todas las dimensiones, ¿no? Todas las dimensiones, el dimensionamiento que tenemos nuestra zapata, ¿no? Por ejemplo, esta es la zapata número 4, ¿no? Y así podemos hacer, por ejemplo, cálculo para cada zapata, ¿no? Acá, por ejemplo, solamente tenemos un plano, ¿no? Un plano de detalle, nada más. Esto, en realidad, podemos imprimirlo, si no, enviarlo a guardarlo como un formato de XF para nosotros configurar en el AutoCAD con nuestro membrete adecuadamente, ¿no? Si no, modificarlo esto, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, nuestros resultados para la columna, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos esto, ya podemos hacer nuestro plano. Entonces comenzamos a hacer con la columna. Para la columna es lo mismo, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, a nuestro 3D. Vamos a este espacio, por ejemplo, seleccionamos este nuevo. Esto yo ya lo había calculado, pero usamos esto entonces, ¿no? Esto, ¿no?
Esto, por ejemplo. Nos venimos acá a geometría primero. Así podemos ver mejor, ¿no? Ok. Por ejemplo, vamos a hacer esta viga, ¿no? Esta viga. Vamos refuerzos proporcionados por RC. Lo mismo, acá por ejemplo los casos especiales lo desactivamos porque nosotros hemos hecho nuestras combinaciones, ¿no? Desactivamos las primeras y usamos las 10 combinaciones, 9 combinaciones que tenemos por defecto, ¿no? Que habíamos elaborado, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? En realidad ya el robot te da toda la información que nosotros hemos ingresado, ¿no? Al momento de realizar nuestro modelo, ¿no? Para esto lo mismo nosotros podemos ingresar, por ejemplo, a parámetros de nivel. Por ejemplo, acá hay el tema de parámetros de nivel de cota. Para el tema de temperatura, nosotros ingresamos opciones de cálculo. Aquí, por ejemplo, yo he creado mi propia viga para mi propia configuración, ¿no? Para las vigas que tengo, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? En general, en opciones de cálculo, por ejemplo, podemos ponerlo a la armadura transversal 40 centímetros, 40 centímetros, ¿no? Y esto lo podemos poner fijo, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo he configurado de esta manera, ¿no? Luego el hormigón es el material de hormigón que estamos hablando concreto 10. Y esta configuración dejamos en silicato. Armaduras longitudinales, nosotros escogemos 4. Las transversales 3. Las adicionales 3, 4, ¿no? Y luego, disposición de armadura, lo mismo hay que hacer, ¿no? Escogemos, por ejemplo, mi configuración. Esta es la configuración, por ejemplo, por tramo. Barras rectas, por ejemplo, podemos poner la cantidad de metro que hay por defecto. Por ejemplo, en Perú es 9 metros que venden. Número de capas, por ejemplo, esta es mi configuración 1. Superior lo mismo. Armadura transversal. En esta parte lo único que hay que hacer es activar esto, ¿no? Y dejar, ¿no? O separación por constantes segmentos. Si no, podemos dejarlo tal cual, ¿no? Los estribos podemos seleccionar esta forma, ¿no? Armadura secundaria, considerar, por ejemplo, considerar en los cálculos, ¿no? Esto hay que activar, ¿no? Ponemos automático todo. Acá también automático. Y dejamos por defecto, ¿no? Y las formas, acá tenemos, por ejemplo, formas principales, secundarias. De los estribos también podemos escoger, ¿no? Ya que hay varios tipos de estribos, ¿no? Listo. En esta parte, una vez que se configura, podemos calcular, ¿no? Calculamos, por ejemplo, vamos al resultado de diagramas de nuestra viga en 3D, por ejemplo. El nota de cálculo, por ejemplo, acá nos indica que es adecuado, ¿no? Acá siempre te dice el OK, ¿no? Por ejemplo, vemos otra viga, ¿no? Esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Acá es una nota de cálculo donde te indica, por ejemplo, los materiales que has usado, los modos de cálculo que hemos hecho, los gráficos, por ejemplo, para cada tramo, ¿no? Esta viga, lo mismo se puede mandar, por ejemplo, a un plano, ¿no? Podemos nosotros enviarlo en un plano, ¿no? Esperamos que cargue. Aquí, por ejemplo, tenemos en realidad varios planos, ¿no? Por ejemplo, este es el primer plano. Acá en realidad ya es un plano de detalle, ¿no? Donde, por ejemplo, te dan, por ejemplo, los corte A, corte B de las secciones, ¿no? Y acá, por ejemplo, el grado, los estribos. Ya que hay una información, ¿no? Con cantidades, ¿no? Y formas, ¿no? Esta información se puede mandar al AutoCAD, ¿no? Por ejemplo, ese es el primer plano. El segundo, tramo por tramo, por lo menos debe haber unos 4 planos. Acá ya hay una información ya detallada, ¿no? No es que se tiene que dibujar, se tiene que estar dibujando, ¿no? Se hace el modelo en 3D y te da la información adecuada, ¿no? 3 planos, ¿no? Por cada tramo, ¿no? Tenemos planos por cada tramo, ¿no? Listo. Esto es lo que hay que hacer en realidad por cada viga, ¿no? Por ejemplo, si nuestro cálculo no cumple, por ejemplo como esto, este dice, está bien, pero dice, calcular la resistencia de flexión no es suficiente en el tramo 2, ¿no? Entonces acá te indica, por ejemplo, qué ajustes hay que hacer, ¿no? Y de acuerdo a eso, con esta herramienta armaduras típicas, nosotros podemos comenzar a dimensionar adecuadamente, ¿no? Podemos optimizar nuestras dimensiones, ¿no? Optimizar nuestra configuración. Y en realidad es bien práctico, ¿no? Dejamos esto, yo no lo uso en este video por el tema de no estar esperando que se carguen. Una vez que hemos visto, por ejemplo, resultado de nuestras vigas, ahora podemos hacer la columna, ¿no? Para la columna lo mismo, ¿no? Hay que regresar, por ejemplo, a geometría. Ingresamos a geometría. Entramos a geometría. Vamos acá. Aparece nuestro modelo. Estamos aquí. Y yo voy a escoger esto, por ejemplo. Y voy aquí. Queremos diseñar, por ejemplo, una columna. Esta columna, la columna número 5. Lo mismo. Vamos aquí, por ejemplo. Vamos acá lo mismo. Lo difícil de esto es en realidad hacer todo el modelo y ingresar adecuadamente que cumpla nuestro análisis, ¿no? Que esté de acuerdo a la norma, ¿no? Una vez que esté de acuerdo a la norma, en realidad es configurar, ¿no? Hacer uso adecuado, ¿no? Por ejemplo, nuestras cargas simples desactivamos, usamos nuestras combinaciones manuales que hemos hecho a partir de este punto. Ok. Aquí de frente en realidad vamos a opciones de cálculo, ¿no? En las opciones de cálculo nosotros tenemos que configurar, ¿no? Configuramos estas partes. Por ejemplo, yo tengo ya mi configuración, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner la columna A, ¿no? Es mi configuración, ¿no? En general, por ejemplo, grado de optimización de armado, ponemos alto. Tolerancia de los cálculos a 1. Recubrimiento armadura transversal. En hormigón hay que ingresar el material con que nosotros estamos trabajando. Nosotros hemos trabajado con esto, que es equivalente al material que nosotros hemos ingresado, ¿no?
armados longitudinales, yo pongo 5 porque yo ya he hecho el análisis. Esto va a depender, ¿no? Esto de acá en realidad hay que probar, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos cálculos, es fácil que el software te dice que esto no cumple, ¿no? Y entonces hay que comenzar a, a probar, ¿no? Más que probar es esto, es la experiencia, ¿no? La experiencia es que te ayuda tanto en realidad para no estar tanto en ese plan de probar, ¿no? Luego vamos acá a la disposición de las armaduras. Por ejemplo, yo igual voy a usar mi configuración. Barras longitudinales, yo pongo automático, número mínimo de barras en 1, diámetros iguales. Barras transversales, lo mismo, por ejemplo, yo voy a escoger por ejemplo, estribos nivel viga, por ejemplo, ¿no? Voy a escoger, si yo pongo esto, mis estribos va a ir hasta el extremo de mi columna, ¿no? Y entonces para la viga ya no va a haber espacio para ingresar, ¿no? Entonces ingreso. El diámetro pongo automático. Quiero que el software me indique con la información que escoja, ¿no? Por mí, ¿no? Acá ponemos la unión de columna superior, pongo automático. Barras dobladas, desactivado, yo lo puedo activar también. Formas, acá hay varias formas, ¿no? Principal, yo recomiendo en realidad que dejarlo por defecto. Aplicamos. Luego que nosotros hemos hecho la configuración, nosotros podemos hacer el cálculo, ¿no? Acá hay dos opciones que dice generar dibujos para elementos. Nosotros dejamos desactivado porque nosotros ya sabemos cómo hemos generado nuestros planos, ¿no? Hacemos el cálculo. Esta es la columna 5. Ok. Y vemos aquí, ¿no? Acá dice que no cumple, ¿no? No cumple con con nuestra, el dimensionado que nosotros hemos dado no cumple, ¿no? Entonces aquí es lo que entra el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Cambiar, por ejemplo, nosotros nos ponemos nuestra columna. Hay que cambiar ciertos datos, ¿no? Acá podemos poner, por ejemplo, nuestra columna. Por ejemplo, esto es lo que pasa, ¿no? Esto de acá podemos modificar aquí, ¿no? Estas barras, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero este tipo, ¿no? Entonces yo pongo OK. Puedo calcularlo otra vez. Cambia, ¿no? Esta sería mi columna, ¿no? Por ejemplo, esta es la columna 4. Aquí, por ejemplo, nuestra columna 4 está con el cálculo adecuadamente, ¿no? Porque nos dice que esto es adecuadamente, ¿no? Entonces, acá es, por ejemplo, una nota de cálculo, por ejemplo, qué fórmulas se ha usado, qué combinaciones se ha usado, qué materiales. Acá te da, por ejemplo, una pequeña cantidad de, por ejemplo, de volumen de hormigón, superficie encofrado y la cantidad de acero, ¿no? Esta es una memoria de cálculo que podemos adicionar en realidad a nuestro expediente, ¿no? Esto podemos generar también nuestro plano, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un plano de detalle, ¿no? Ok. La preguntas, por ejemplo. Para cada columna hay que hacer el mismo proceso. Para cada columna, viga
Y Zapata sí, hay que hacer para cada uno, ¿no? Hay que hacer para cada uno, ¿no? Bueno chicos, espero les haya gustado este pequeño tutorial. Saben que este tutorial en realidad es básico, no he dado tanta explicación a ciertos temas, porque es más que nada es para las personas que están aprendiendo a usar este software, ¿no? Sobre todo la interacción que hay entre robot y, y Revit, ¿no? Bueno chicos, lo más probable es que, por ejemplo, voy a hacer un pequeño video corto, lo más probable, no los prometo nada. ¿Cómo se hace esta interacción, no? Por ejemplo, nosotros ahorita hemos hecho independientemente, ¿no? Independientemente, por ejemplo, yo tengo acá mi viga, ¿no? Yo tengo acá mi viga. Y tengo también mi plano, ¿no? La idea es que nosotros a nuestro modelo, el modelo que tengamos acá, nosotros hagamos la interacción de esta estructura, ¿no? Sin estar dibujando en Revit, ¿no? Porque en Revit lo hacemos de manera manual, ¿no? Entonces, este refuerzo nosotros podemos enviarlo directamente, ¿no? Con aquí hay una herramienta que se llama complemento de integración. Andamos, por ejemplo, con Robot a Revit. Luego acá hacemos opciones, ¿no? Por ejemplo, seleccionaríamos esto y enviaríamos, ¿no? ¿Por qué no lo hago? Porque esto en realidad dependiendo de, de cómo es que su modelo, el truco de esto es que no deberías estar cambiando de archivo, ¿no? Tu archivo debería ser de esta interacción uno solo, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, yo he trabajado, por ejemplo, para cada video he cambiado de archivo, ¿no? He cambiado de nombre. Yo no sé, por ejemplo, con qué archivo he comenzado a trabajar, ¿no? Entonces, la primera interacción que he hecho, ¿no? Entonces, si yo comienzo, en realidad debería ser así, ¿no? Vamos, por ejemplo, a geometría. Voy aquí. ¿Qué hemos diseñado? Por ejemplo, está diseñada esta columna, ¿no? Entonces nosotros debíamos seleccionar, vamos a complementos, integración con Revit, vamos acá a opciones y nosotros enviar solamente la parte seleccionada de refuerzo, ¿no? De vigas de pilares. Por ejemplo, este de pilares, aceptamos y esto debería enviar y la estructura debería aparecer en Revit, ¿no? No aparece de nosotros porque el archivo con lo que he iniciado la interacción no es este archivo, no sé con qué archivo he comenzado, ¿no? Entonces por eso es que este complemento voy a hacer algo rápido, un pequeño video, un pequeño modelo también con otro modelo para ver esa explicación, ¿no? Para ver que nosotros si trabajamos de manera ordenada, nosotros hacemos todo el cálculo en robot y eso lo podemos interactuar directamente con Revit, ¿no? Bueno, muchas gracias chicos. Escríbanos cualquier información. Déjanos una nota ahí el canal. Gracias. Hasta luego.